Bueno, muy buenos días ¿Confirmamos? con todos. Sí, Sí, voy a hacer la respectiva presentación, si les parece. ok. Bien, eh, buenos días. La Facultad de Ingeniería, Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, prefactibilidad de producción de hidrógeno verde a partir de energía hidroeléctrica en el Ecuador. Esta charla FIET está a cargo del doctor Ángel Recalde Lino. El doctor Recalde obtuvo su maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de Queensland, Australia, y su doctorado en la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Fue investigador y becario de investigación Marie Skłodowska-Curie de 2018 a 2022. A la fecha, es docente de la carrera de Ingeniería Eléctrica POL, con 10 años de experiencia en el ámbito académico. Tiene 20 trabajos de investigación indexados Scopus Elsevier y experiencia en proyectos locales. Actualmente, lidera 2 proyectos de electrificación del transporte en la SPOL. El doctor Recalde ha impartido conferencias sobre optimización de sistemas eléctricos, ingeniería de centrales eléctricas, energías renovables, redes eléctricas, estabilidad de sistemas eléctricos, entre otros. Damos la bienvenida al doctor Ángel Recalde. Doy paso a la charla. Gracias. Muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es hidrógeno verde. Y este tema se ha presentado este año en la conferencia CDR, que justamente se trata acerca de temas energéticos nuevos y justamente de nuevas tecnologías que se podrían aplicar aquí en el Ecuador. El caso de lo que es hidrógeno verde se lo ha hablado o se ha estudiado ya en algunas ocasiones en años anteriores. Este es el trabajo que hemos hecho acá, incluye un análisis de prefactibilidad, o sea, lo que significaría eh, ver bajo qué posibilidad o cuáles serían los parámetros bajo los cuales se podría producir hidrógeno verde. ¿Por qué es importante el hidrógeno? Si ustedes ven en una tabla comparativa de la capacidad calorífica entre los combustibles, ya que actualmente existen. Y podemos también hablar acerca de almacenamiento tipo batería, ¿no? Que, digamos, todo el mundo sabe las baterías de plomo ácido, como las que tenemos en nuestros carros, o también puede ser las de ion litio, ¿no? Que tienen actualmente los carros que son eléctricos puros. Se dan cuenta que el hidrógeno tiene una capacidad energética muchísimo más grande que todos esos otros restos de almacenamiento que existen en la actualidad. Para darnos una idea, por ejemplo, una batería de ácido plomo puede estar entre el rango de 50 a 120 más o menos vatios hora. Eh, Tenemos un almacenamiento en densidad eh, más o menos del número que les indicaba, ¿no? 60 y 120 vatios hora por kilogramo. ¿Qué significa esto? Es verdad, nosotros podemos hacer baterías muy grandes y con las baterías muy grandes vamos a tener una capacidad grande. Pero el problema que existe es el peso, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, nosotros tenemos que usar materiales que en este caso son extraídos y tienen que ser procesados y cuando ya llegan al final de la vida útil hay que reciclar, ¿no? Y precisamente sobre ese tema también las baterías de ion litio suelen ser una solución que si bien es cierto, ya involucra una tecnología que puede ser limpia al inicio, ustedes averiguarán que los programas de reciclaje de estas mismas baterías de ion litio son extremadamente costosos. Entonces, al momento, el tema se vuelve ya un poco de la investigación que continúa, a pesar que ya estamos utilizando pues baterías de ion litio. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, en cambio, no es algo que se mine, ya no es como, por ejemplo, el gas natural, no es como
encontrar hierro como encontrar oro, sino que más bien tenemos que obtenerlo de alguna fuente, ¿ya? Entonces el hidrógeno puede venir de los hidrocarburos, que en este caso son de los combustibles fósiles, ¿ya? Y a esos están clasificados como hidrógenos de otro tono, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno café, hidrógeno de otro tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos considerando que tenemos que procesar el combustible fósil y como ustedes entenderán, el combustible fósil tiene un grado de contaminación, porque lógicamente se generan los gases y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de hidrógeno verde y por qué es importante el hidrógeno? Bueno, como ya hemos mencionado, la capacidad de almacenamiento es muy grande, muchísimo más de lo que podamos producir con el mismo combustible fósil, gasolina, búnker, nafta. Es muchísimo más de lo que podemos tener almacenando energía con una batería. Ya está bien, y ahora, ¿pero qué es, no? El hidrógeno como tal, entonces hay que producirlo y se llama verde en este caso, lógicamente porque viene de una fuente de energía renovable en este caso, ¿no? O sea, ¿y cuál sería la fuente material? En este caso, el agua, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, en dónde está el agua aquí en el Ecuador. Vamos a hablar qué es nuestra motivación. Vamos a hablar la situación ecuatoriana actual. ¿Qué posibilidades existe para que surja este tema de hidrógeno verde en el Ecuador? Algunos resultados de nuestra investigación que se ha hecho y finalmente las conclusiones, ¿no? En este caso, el problema cuál es y qué es lo que podemos hacer en cuanto a eso, ¿no? Entonces, hablábamos de que el hidrógeno es muy bueno, tiene una alta capacidad para almacenar la energía y también mencionábamos que como es verde, entonces significa que se utiliza la energía renovable para que se pueda producir hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la fuente, que es el agua. ¿Por qué el agua? En este caso, porque ustedes podrán entender, la molécula de agua es H2O, entonces vamos a tener hidrógeno y oxígeno. Entonces, lo que se hace básicamente allí es que se rompe la molécula de agua y ustedes producen por un lado oxígeno y en este caso, lógicamente, el byproduct, o sea, lo que resta, digamos, de lo que se va a producir de hidrógeno, que es oxígeno. Entonces, no contamina, ¿no? Y por el otro lado me va a quedar el hidrógeno como gas y ese hidrógeno, lógicamente, lo vamos a tener que almacenar. Y la energía, ¿no, verdad? Para que se produzca este rompimiento de esta molécula de agua, justamente tiene que provenir de una fuente limpia. En este caso, en el caso ecuatoriano, nosotros vamos a tener que es un parque generador, que es nuestro parque generador mayormente hidráulico, o sea, con la misma agua. Entonces, este es una fuente de energía limpia. Entonces, si digamos, el Ecuador posee entre 70% y 85% su parque generador es hidráulico. ¿Por qué hago este rango? Porque en ciertas épocas del año se necesita térmicas, ya. Pero como el parque general es mayormente hidráulico, la energía ya para el proceso de este rompimiento de esta molécula de agua que se llama electrólisis viene de esta fuente, entonces se considera limpio. Entonces, el ECOR, por ese lado, ok, porque tiene potencial renovable. Ya lo tiene instalado. Lógicamente podríamos hablar acerca del el potencial eólico, el potencial solar, que sí lo hay, pero lógicamente en cantidad no está desarrollado, ¿no? Eólica, conocemos la de minas de Huascachaca, por ejemplo, que fueron instaladas ahora último, tenemos también las de Billonaco, pero en proporción a la capacidad instalada hidroeléctrica es bien bajo, ¿no? Y en cuanto al solar, de la misma forma, ¿no? Ahora, hablemos un poco más acerca de la hidráulica. Ya. En este caso yo estoy mencionando hidroeléctricas
Y surge, pues, ¿no? El tema de que, pero si estamos en estiaje, o sea, no tiene lógica ahorita. ¿Qué es esto, no? Entonces, hay periodos en el año en los que nosotros vamos a tener exceso de agua, regularmente, ¿ya? Hablemos de un periodo como el año actual, no nos fue bien con el tema de las lluvias, y por lo tanto, entonces, hay épocas en las que quizá la capacidad queda un poco más baja, ¿no? Ahora, en los meses del año en los que haya exceso de agua, como no el tema de los embalses no es ilimitado, sino que va a tener una capacidad específica. Y si los afluentes y los contribuyentes de agua siguen inyectando agua, entonces va a haber el problema de que vamos a tener que derramar esa agua, ¿no? Entonces no la vamos a poder turbinar. Eh, entonces nosotros podemos utilizar esa agua. Se podría utilizar en cuanto al exceso de caudal en los meses del año en los que exista, podemos utilizar ese exceso de agua. Y este es justamente lo que se denomina la energía por derrame, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en esta lámina estamos viendo qué esquema tiene, ¿no? El aporte que el hidrógeno tiene en cuanto a la en producción de vehículos a hidrógeno que existen en combustibles sintéticos, en que la calidad también sube, ¿ya? También el hidrógeno se utiliza en el tema industrial, lógicamente en las áreas de lo que es metalurgia, y también se utiliza hidrógeno para crear procesos de fertilizantes, ¿no? Y en alimentos, por ejemplo, ustedes podrán entender, no sé si alguno ha tenido alguna vez la curiosidad, por ejemplo, en ver en las margarinas, en los aceites, nosotros utilizamos, por ejemplo, materiales hidrogenados. Entonces, no solamente estamos aquí hablando de la transportación, sino también de otros temas industriales, ¿no? Y en última instancia, el tema de poder exportar hidrógeno, que es finalmente la finalidad de la cual motivó a este estudio, ¿no? Ahora, el hidrógeno como tal, entonces ya se podría clasificar dentro de los componentes que van a ir dentro del grupo que se va a llamar energía renovable, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un cuadrito, inclusive que lo he puesto, eh, de Siemens Energy, en el cual las tecnologías, por ejemplo, de ciclo combinado, de las turbinas que están utilizando, por ejemplo, gas, ya son construidas inclusive para que puedan ser accionadas por hidrógeno. Entonces, si nosotros hablamos de que queremos dar el paso extra adicional, ahora que hemos tenido estiaje y queremos fortalecer el tema térmico, el tema térmico no solamente es combustible fósil, sino que ya existe la tecnología para que ustedes tengan sus turbinas, en este caso, que van a ser las térmicas, no solamente accionadas por combustibles fósiles, sino también hidrógeno. Nosotros podemos accionarlas también con ese tipo. Lógicamente, hay que reemplazar, hay que ver qué mecanismos existen para ir reemplazando todos estos mecanismos que tenemos actuales de generación a combustibles fósiles térmicas por estas tecnologías, de forma que no solamente vamos a producir energía eh, por combustibles fósiles, estamos utilizando ya ciclos combinados que aprovechan la energía adicional que todavía existe en el gas para poder utilizarlo en un ciclo, eh, estos son los ciclos cabecera y vamos a utilizarlo la misma energía que en vez de liberarla al aire la podemos utilizar en un ciclo adicional, sino que también en la existencia de hidrógeno le podemos hacer funcionar con hidrógeno. Entonces, el Ecuador como tal actualmente no tiene una política de hidrógeno. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos que tener las reglas claras. Y en ese sentido, así como cuando se introdujo, por ejemplo, la energía eólica, la solar,
y empezaron a haber regulaciones no solamente del sector eléctrico, lógicamente para empezar a generar la capacidad, no, ¿verdad? Y dar oportunidades para que existan cupos, para que los inversionistas vengan y puedan generar. Debe existir esto también con el hidrógeno, ¿ya? El aparato estatal tiene que estar dispuesto a generar la política para que existan estos mecanismos que puedan hacer engranar inversionistas y también el resto de la en regulación en cuanto a cuál va a ser el precio, quién va a determinar el precio, los participantes, quiénes van a ser, en este caso si son los clientes, la transportación, la industria alimenticia, la industria metalúrgica e inclusive hablar acerca de exportar hidrógeno, porque lógicamente podemos tener inversión en el tema para producir hidrógeno, pero no necesariamente esa misma cantidad de hidrógeno va a consumirse localmente porque la industria mismo que utiliza el hidrógeno está en constante crecimiento, entonces va a haber un excedente. Queríamos hacer con ese excedente? Exportar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los que están más interesados y ya ha venido conversando desde hace un par de años a través de la embajada americana, embajada alemana ecuatoriana, es Alemania, ¿ya? ¿Por qué? Dado por el contingente actual que ustedes ustedes saben, por ejemplo, desde el tema de la guerra ucraniana con Rusia, ¿ya? Empezaron a ver, empezaron a darse cuenta que estaban dependiendo mucho de una sola fuente de energía, en este caso del gas ruso. Entonces, Alemania empieza ahorita a impulsar mucho ya el tema de diversificar este tema. Entonces, como uno de los países que tiene una industria muy amplia en el mundo, empieza a haber oportunidades en Latinoamérica y muy especialmente en el Ecuador, en que sea un proveedor de hidrógeno, ¿no? Entonces están interesados en hacer partnership. Entonces el interés hay, no tenemos la política. Debemos empezar a trabajar ya, así como lo ha venido haciendo, por ejemplo, Chile y Colombia. Entonces, hablemos de la capacidad instalada, hablemos algo de números, ¿no? Ustedes ven allí, por ejemplo, 8.800 megavatios en capacidad instalada, del cual casi el 60% representa hidroeléctricas. Pero estos números son diferentes ya en el momento de la producción ya de energía, en el cual sí las hidroeléctricas casi tienen el 80%, ¿ya? Ahora, ¿en dónde están los clústeres, digamos, de energía hidroeléctrica? Y uno de los más grandes que nosotros tenemos es Paute Integral, ¿no? Mazar Molino y Sopladora que utilizan el recurso del río Paute. El embalse que tenemos de Mazar y el otro embalse que tenemos de Amalusa. Y en este sentido, por ejemplo, hablábamos anteriormente de utilizar el agua excedente en ciertos meses. Entonces tenemos que hablar de cómo vamos a utilizar el excedente de agua en estos embalses, ¿no? Y con la proyección, ojalá, de que en las generadoras que ya se han proyectado anteriormente en el plan de construcción de generación, ver también esa posibilidad de que de alguna modificación o un complemento, ya viendo esta posibilidad de que el excedente de agua se pueda utilizar para hidrógeno, ¿no? Entonces, el potencial alto, existe la capacidad en generación. Este año ha sido un año atípico. Las decisiones, lógicamente, que se hayan querido tomar con el tema de la energía eléctrica son cosas muy puntuales. Sin embargo, si nosotros fortificamos el parque generador, en años venideros no tendríamos que tener este problema de falta de agua. O sea, lo estoy mencionando porque lógicamente puede haber la duda de
si no podemos actualmente suplir la demanda nacional y estamos en corte de energía, ¿cómo nos vamos a meter a hidrógeno verde? Y en ese sentido tiene lógica, ¿no? Esa duda, ¿no? Entonces, involucra actualmente también el tipo primero hace que se fortalezca el tema de la energía eléctrica del parque generador, nuestra propia diversificación de esas fuentes, y podemos, sí, hay potencial de hablar de la producción de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, tendríamos una inversión que a inicios tiene que resultar intensiva pero progresiva. En qué sentido? Es intensiva, puesto que la tecnología existe y hay que proyectar cuánto. Usualmente podríamos hablar de megas, pero nosotros tendríamos que también tener en cuenta si lo que vamos a utilizar actualmente o lo que vamos a ir reemplazando por hidrógeno, por ejemplo, transportación, o vamos a tener, quién sabe, también almacenamiento de hidrógeno para producción de energía eléctrica con el mismo hidrógeno, y exportación. ¿Y exportación a qué precio? Si se juntan, por ejemplo, solamente esos tres puntos, tendríamos una idea de cuánto necesitaríamos producir para poder tener ese número entonces y poder decir, se necesitan esta cantidad en potencia instalada en producción de hidrógeno. Y justamente eso, hacer un análisis en las épocas del año que yo tengo exceso de agua, con cuánta agua cuento para poder atender esto que estoy proyectando. Entonces es un ciclo iterativo. No puedo decir todo lo que tengo en exceso de agua lo voy a producir en hidrógeno. Necesito datos. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de ver históricamente con cuánto es lo que he contado en los últimos años. Habrán años que no sean típicos como este año, pero en proyección se puede trabajar con los datos históricos para poder tener una idea de lo que va a suceder luego. Y habiendo iterado, entonces yo ya puedo tener en firme algo con lo que yo pueda trabajar. Y finalmente empezar, y paralelamente que ya haya hecho el tema de la política de hidrógeno, cómo puede funcionar un mercado de hidrógeno local, cuál va a ser nuestro rol, ya entonces, para atraer la inversión, ¿ya? En cuanto a esto, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta aquí del tema de la demanda. Ya ustedes pueden hacer un cruce, por ejemplo, aquí en la primera gráfica, de acá arriba, en la figura uno. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en proyección en base a los datos históricos, ya que se han analizado de los 10 años anteriores, desde el 2022 hasta el 2032. Se lo hace generalmente a 10 años. La demanda que nosotros estamos viendo aquí tiene un crecimiento lineal y va a tener una probabilidad de ocurrencia. En este caso es una probabilidad de ocurrencia que se le denomina un escenario medio de crecimiento, ¿no? Entonces, pueden ocurrir cambios, ¿ya? Pero esta proyección debería incluir, lógicamente, todo lo que es los proyectos de inversión, proyectos de inversión industrial y todo lo que se pueda generar para darnos una idea ya de la capacidad, qué capacidad de generación necesito tener para atender esta demanda local. Y en el cuadrito que tienen ustedes acá abajo se pueden dar cuenta lo proyectado en generación, que lo tenemos justamente de acuerdo al plan de electrificación actual hasta el 2031. Entonces, por eso ustedes ven al 2032 aquí, por ejemplo, una que se está manteniendo, ¿no? Pero en general el crecimiento nacional hace que siempre la demanda nacional crezca y que siempre nosotros tengamos que ir construyendo e ir mejorando y expandiendo el plan de generación.
¿Para qué sirve esto? Si ustedes se dan cuenta ahora en la parte derecha, ¿ya? Ustedes ven la línea en rojo, que sería la proyección que nosotros vimos acá a la izquierda de la demanda, y la línea en azul, la de la generación. ¿Por qué hay una banda entre esas dos? Justamente por la reserva. Si no la tuviéramos nosotros, cualquier contingencia que exista, vamos a estar en aprietos. Entonces, es política de cualquier red eléctrica tener siempre una reserva. Posterior a eso, ya, nosotros vamos a tener a la línea roja que está en la parte superior en el cuadrito derecho, en la línea negra, ya, la generación que existe, ya. Si ustedes se pueden dar cuenta en capacidad instalada, es muchísimo más que la línea roja. Ustedes dicen, claro, hemos construido, se ha construido, por ejemplo, a 2023 nosotros estamos en este punto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, lógicamente ustedes podrán entender que casi 60% hidroeléctrica, que si no llueve, entonces por eso es que estamos. La capacidad está allí. Otra cosa es que no tengamos la materia prima. Si hubiéramos tenido el agua, hubiéramos estado en una posición tal que cubríamos demanda, adicionalmente había reserva y adicionalmente el área sombreada que ustedes tienen aquí es la que a mí me sirve para poder determinar ese excedente. Y ese excedente en cuanto a la energía que yo voy a utilizar para el proceso de electrólisis, porque acuérdense que son dos cosas, ¿no? Tener el agua, ya, o sea, el agua que yo voy a utilizar para la electrólisis, y esa agua la voy a transformar en hidrógeno y oxígeno, y lógicamente el agua que yo voy a tener en los embalses, ya, para utilizar la energía eléctrica de las hidroeléctricas para el proceso de electrólisis. Esa energía de la que estoy mencionando es la que ustedes pueden aquí ver en el área sombreada, en la parte del cuadrito derecho, ¿no? Esa energía eh, es variable, ya, y va a depender, como les había mencionado al inicio, del agua de derrame. Esta agua de derrame, nosotros la vemos, por ejemplo, en este cuadrito, tenemos los 12 meses del año para paute integral, considerando los dos embalses de Masari a Malusa. Entonces se dan cuenta más o menos que la mayor producción la vamos a tener entre mayo, junio, julio, agosto. Es el excedente de agua, ¿ya? Y justamente son los meses que, si bien es cierto, la demanda nacional baja, la demanda nacional eléctrica baja, es los meses en donde usualmente llueve más y justamente hay ese exceso de agua. Entonces podemos utilizar ese exceso de agua ya, porque si nosotros al instalar las plantas que van a producir hidrógeno van a empezar a consumir energía eléctrica para electrólisis, entonces yo voy a tener que utilizar esa agua y voy a tener que turbinarla porque mi demanda va a incrementarse. ¿Ya? Entonces la idea es, lógicamente, estudiar, ¿será que puedo producir solamente entonces en los meses de mayo, junio, julio, agosto? Y el resto de los meses no hago nada. A cualquier inversionista, lógicamente, eso no sabe bien, ¿no? Y los inversionistas tienen también ahorita la tecnología completamente lista, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí la planta de Siemens Silyzer 300, que en sus 24 módulos pueden tener una capacidad de 17.5 megas, o sea, 17.5 megas son los que van a consumir de la red eléctrica, a una eficiencia mayor al 75%. Y bueno, vamos a producir ya 340 kilogramos de hidrógeno por hora. Ya. Entonces aquí empieza a utilizar todos estos parámetros para ver la prefactibilidad, ¿no? Entonces, de los estudios que nosotros hemos hecho, hemos considerado todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? El agua de derrame de los embalses de Masari y Amalusa. Esto no exime que este estudio pueda ser actualizado o podamos tener
un estudio complementario con otras hidroeléctricas que se van a construir, ¿ya? Pero considerando lo que actualmente existe, considerando también que nuestro parque generador se necesita fortalecerse, eh, para depender muchísimo menos, obviamente, de la interconexión con Colombia o con Perú y para no caer en condición actual de déficit. Estos escenarios están proponiendo, por ejemplo, una planta que opera 3.904 horas al año, que si ustedes consideran un año, tiene un año, digamos, en producción, está en 8.760 horas, más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de medio año, en términos de horas. 12 horas, en que está trabajando todo el año. Ya, esas 3.904 horas están repartidas en todo el año, pero va a haber un incremento de producción entre los meses de junio y julio, y el resto del año baja, ¿no? Pero está produciendo todo el año. Y en este escenario nosotros estamos produciendo en ese sentido casi 80 por 10 a la 3 kilogramos de hidrógeno por mes, eh, con una proyección de utilización casi de 0,60% de la energía de Paute, o sea que no es un incremento energético en demanda tan grande. Y al año, más o menos, en este primer escenario, una producción de mil toneladas de hidrógeno a un costo de $5.34 por kilo, ¿no? Cuando el precio de venta esté alrededor de 8.34 kilos, dólares por kilo. Sin embargo, si ustedes buscan un mercado, números, por ejemplo, de un mercado de hidrógeno, es difícil encontrar un costo de mercado internacional porque el hidrógeno hasta el momento no está considerado como un commodity en el cual haya un precio internacional aún. Pero este precio en algunas ocasiones oscila entre $3 y $5. Entonces ustedes podrían decir, pero tu costo todavía está en 5.34. Justamente sobre esto, por eso hablábamos de la política, porque lógicamente si ya vamos a hacer un proceso de negociación con Alemania o con algún otro país, hay que ya en cambio ver la producción que se puede comprometer anual y entonces podríamos llegar a un precio que sea lo suficientemente atractivo para el inversionista. En el segundo escenario, en cambio, tenemos que la planta va a producir 8.400 horas equivalentes. Nuevamente, esto está produciendo todo el año, pero en equivalencia de producción son 8.410 horas, ¿no? Entonces está trabajando casi la mayor parte del día, o sea, casi 8 horas durante todo el año, casi 10 horas durante todo el año. Y la proyección es que pueda trabajar en este caso con 205.3 por 10 a la 3 kilogramos de hidrógeno por mes, que representaría casi 2.620 toneladas de hidrógeno por año. Lógicamente, en este escenario ya estamos utilizando casi un 2.4% de energía eléctrica de PAU. O sea, habría un incremento solamente por producción de hidrógeno, o sea, un cliente que va a consumir 2.37% de la generación de pauta, ¿no? Ya estaría comprometida, ¿no? Y lo interesante es que en este sentido sí hay la regulación, como actualmente existe, ¿no? Hay proveedores hay clientes que compran directamente al generador y pueden alcanzar un precio de energía que sea conveniente. Y en este sentido, entonces los costos de producción bajan, como se dan cuenta en el segundo escenario, 3.34 ya dólares por kilogramo de hidrógeno y el precio de venta inclusive bajaría a 6.3, ya es muchísimo más atractivo que el escenario 1. Eh, Aquí algún de los dos escenarios les presentamos algunos indicadores económicos
que se hacen para estudios de inversión. El flujo presente neto, la inversión inicial, estamos hablando de más o menos 18 millones de dólares. eh, no es algo que ya está comprobado. Estos números es una proyección. Lógicamente, ya hablando de un inversionista, estos costos podrían ser diferentes, pero es lo que se esperaría. A un costo de venta preferencial de energía eléctrica, es lógico, y a un comprometimiento, a un compromiso ya de una cierta cantidad de hidrógeno, como ya se ha dicho, o 1.000 toneladas en el escenario uno, o 2.700 toneladas al año en el escenario 2. Una tasa interna de retorno, en este caso en años, de 6,3 años en el primer escenario y 4,2. Es bastante esperanzador. En este caso, nosotros en este estudio sí fuimos optimistas más que pesimistas, ¿no? Fuimos un poco más optimistas porque el hidrógeno, a diferencia de la energía renovable, de la producción de energía renovable que podría resultar un poco, tiene muchísimos otros parámetros más que influyen en cuanto a producción de clima, que tiene una incertidumbre muy alta. El hidrógeno, en cambio, ya se estaría transformando en un elemento que es como exportar crudo. O sea, tú comprometes una cierta producción y eso mismo exportas. Entonces, está prácticamente asegurado. Ya. Es lógico, nuevamente tengo que hacer énfasis en que estamos dependiendo de de la producción energética nacional y habría incertidumbre por ese lado, por cuestiones de clima y todo, pero esto viene acompañado del fortalecimiento del parque generador, lógicamente, ¿no? Ahora, hablando en cuanto a la calidad, ¿no? De ahorro, por ejemplo, en emisiones. Si no produciéramos hidrógeno, en este caso, por hidrocarburos, porque ese sería el primer camino, estamos hablando que estamos ahorrando esas emisiones. Y también, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en el tema de generación térmica y la actualización de la tecnología para que podamos utilizar eh, componentes que no solamente trabajen con combustibles fósiles o con biodiesel, sino también con hidrógeno, también estaríamos ahorrando por ese lado el tema de emisiones. En la transportación es mucho más conservador, puesto que estaríamos hablando primeramente de la introducción del hidrógeno en transportación pesada, que más o menos es la que podríamos hacer el piloto y el que está consumiendo mucho más cantidad, ¿no? De energía. Entonces, me ha dado mucho gusto, digamos, conversar en esta tarde de hoy. Podríamos nosotros concluir que existe la posibilidad, o sea, y el mecanismo que nos hace falta a través de la regulación, es cierto que todavía no está puesta allí, pero estamos en un proceso en el que si los países industrializados más grandes del mundo, como hemos mencionado, Alemania, está requiriendo, tenemos un cliente muy fuerte que está decidido a poder cooperar, ¿ya? Cosa que no ocurre, digamos, en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a camarón, plátanos, hemos tenido clientes regulares, pero siempre hay un competidor, algo pasa. Eh, Tenemos que aprovechar la condición actual y debemos hacerlo ya, porque otros países también están viendo esa oportunidad y nos podrían tomar la delantera, ¿no? La utilización del STE, que es el recurso energético del agua en exceso que existe, es una opción viable
nuevamente que genera y tiene que ir acompañado de un fortalecimiento del parque generador nacional. Del estudio que se hizo económico preliminar, hemos visto que hay, hay una factibilidad, sí hay una factibilidad. Los de los dos escenarios que se ha visto son unos números muy optimistas. Quizá alguien podría decir en esta sala, bueno, ¿y cuál sería el escenario pesimista? El escenario pesimista sería, vamos a producir mucho menos y quizá no sea atractivo para un inversionista. Y ahí entonces viene el problema de que se puede extender, ¿no? Entonces hemos sido optimistas dada la condición actual de la necesidad que tiene Europa, ¿no? Y lo interesante de esto es que el hidrógeno almacenado no solamente para exportar, sino también para poderlo almacenar y utilizar en tecnología térmica, nuestra mismo, y transportación inclusive, ¿no? Estamos embarcados en el tema de buses eléctricos, taxis eléctricos, y estamos viendo eh, algunos, algunas tecnologías como por ejemplo la de litio, ion hierro, litio. Pero ya les digo, al final del día, el tema del reciclaje, todo esto todavía queda mucho por desarrollarse. Y una sola idea más que les dejo, el mercado de la aviación eléctrica, que contribuye aproximadamente con el 3% de las emisiones en el mundo, está siendo fuertemente estudiado y está teniendo un apoyo ahorita, al menos del lado en Europa, con el Horizonte 2020, una inversión sin precedentes en el tema de la electrificación de la transportación. En este sentido, el hidrógeno, con su capacidad energética muy alta, extremadamente alta, está siendo muy estudiada en el tema de la electrificación de la aviación. Ya, quizá hablar de esto en un país como el nuestro suene muy futurista, pero eso es lo que se está estudiando y quizá el hidrógeno en los vehículos eléctricos no vaya a tener acogida. Pero piensen con cuántas baterías ustedes volarían un avión. ¿Ya? El peso sería imposible y el hidrógeno es una oportunidad muy viable. Y ahorita que se está estudiando y la investigación está teniendo inversiones billonarias, ¿ya? en en la electrificación de la aviación y el hidrógeno es un participante muy fuerte, se los dejo de todas maneras para que lo piensen, para que vayan encaminando el futuro de su carrera en esta línea. Muchísimas gracias con todos. Doy paso ya a si hubiera alguna duda. Las preguntas pueden ser en el chat o directamente tomando el micrófono. Ya, en el chat todavía no veo ni una. Por favor, si alguien quiere decir, hablar algo. Buenas tardes. No sé si me Sí, logran escuchar. sí, sí te escucho claramente. Denis. Chévere. Realmente me parece muy interesante el tema, es de actualidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar algo de esto en el curso de materia integradora con algunos proyectos justamente con Wilton Agila, que también lo veo presente por acá. Eh, Sin embargo, tengo una inquietud. Allí se menciona que, bueno, mediante este procedimiento se podrían lograr, am, digamos, pues una conversión de energía eléctrica a partir del sistema hidroeléctrico, o sea, a partir del sistema hidroeléctrico a hidrógeno, con una eficiencia del 75% según lo que leí.
eh, allí ya se contempla, por supuesto, entiendo yo, se contempla ya el almacenamiento en tanques presurizados. Esto implica el uso, por supuesto, de un compresor y a su vez de la energía eléctrica para comprimirla, comprimir el hidrógeno que pueda ser transportable, ¿no? En su momento conversábamos con Wilton de ese detalle y al menos los proyectos que estábamos analizando, claro que era producción a baja escala, pues algo a nivel de prototipo, los valores obtenidos eran insuficientes para lograr alcanzar estos niveles, ¿no? Porque ya al momento de que queríamos comprimir el hidrógeno para hacerlo transportable, ya se consumía parte de esa energía, ¿no? Para llevarlo acá. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Obviamente entendería que es así, ¿no? Pero quisiera confirmarlo, ¿no? Si ya se contempla ya el uso de toda esta energía para el almacenamiento en estos Eh, cálculos, ya se contempla. Gracias, Denis. Sí, estos números están con respecto a a la producción neta. La eficiencia, si tú ya incluyes, por ejemplo, el tema de almacenamiento, el almacenamiento ya tiene que ver a qué presión. En ese sentido, es variable. Puedes tener inclusive hidrógeno líquido, ¿no? Que muchísimo más. Comprimirlo a una a una mayor escala y eso significaría costos más altos. Por ejemplo, nosotros en este estudio estamos considerando una presión media baja, un almacenamiento, digamos, medio bajo, ¿no? Si ya nosotros quisiéramos almacenar en forma líquida con mayores presiones, ya estaría de verse la viabilidad, ¿no? Antes de darle la palabra a Sarita, hay una persona que por el chat nos dice, buenos días, se conoce con cuánto tomaría la implementación. La construcción de este tipo de proyectos eh, varía, ¿no? En cuanto a lo que, bueno, si es netamente de la construcción de la planta como tal, eh, tendríamos que consultar, digamos, con CIMEX, ¿no? Porque podría hacerse el conteo del tiempo a partir de que todos los elementos estén en Ecuador. Pero si ya te quieres dar una idea un poco más general, puede darse el caso de que tengas que incluir desde el tema de shipping y todo, ¿no? Entonces, en proyectos de este tipo, si extrapolamos, por ejemplo, con la experiencia que se ha tenido en subestaciones eléctricas y todo el tema, sí puede ser un periodo de tiempo entre 6 meses, un año y medio, 2 años. Pero a ver, respondiendo a la pregunta, sí, Sarita. Sí, muchas gracias, Angelito. Su tema está muy interesante. Mira, mi consulta es más que nada para saber si en Ecuador existe algún piloto de esta metodología para el hidrógeno verde. Si tal vez hay algún prototipo, así sea en pequeña escala en Ecuador que se haya instalado o todo esto todavía, digamos, está en un proceso de estudio como para saber si en el futuro cercano se va a instalar una planta. Eso, gracias. Ya, un prototipo pequeño, no hay. Precisamente se ha hecho un análisis de factibilidad, digamos, para que tengan una idea. Se ha estudiado aquí mismo en SPOL el tema, por ejemplo, de autoproducción, por ejemplo, con PV, o sea, con solar fotovoltaica. En, en estaciones celulares. Por ejemplo, en telecomunicaciones usualmente tenemos estaciones bases, ¿no? Distribuidas por todo el país. Y muchas veces estas no tienen acceso a una red, ¿no? A una red eléctrica. Entonces, hay, hay proyecciones, no hay todavía ninguna instalada,
no en la marca Siemens, hay otra marca alemana que vende una solución específicamente para eso, ¿no? En el que en vez de utilizar generación diésel, que usualmente es la que se usa para en las estaciones celulares, eh, se usa, por ejemplo, estos mecanismos de unas celdas de electrólisis, ¿ya? Y con producción solar fotovoltaica. O sea, es decir, ya no utilizamos agua, ya no utilizamos nada de lo que hemos hablado, pero de lo que la energía se va almacenando en forma de hidrógeno y como tiene una capacidad bien alta para almacenar energía, no se necesita la cantidad de área para el panel ni nada, sino que puede ser tal cual se ha proyectado siempre y el mecanismo de recolección de agua puede ser inclusive de manera natural, ya por condensación y todo el tema. Y se rompe la molécula de agua con la energía disponible que haya en PV, un sistema completamente autónomo y, y vale, no se está utilizando energía fósil ahí. Pero eso es, por ejemplo, también podría ser algo como para empezar a ver cómo trabaja este tipo de energía y todo eso, ¿no? Pero actualmente en Ecuador no hay. No precisamente porque hace falta la manito gubernamental para poder hacer la regulación y todo el tema, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo, me está escribiendo por el chat de Wilton. Sí, ¿cómo está? Buenos días, con todo. Wilton, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Hola. Sí, solo comentar un poquito que lo que decía Sarita, aquí en el CIDE sí tenemos una pequeña casa que hicimos a escala con estudiantes en materia integradora y sí tenemos la generación de hidrógeno por electrólisis con una PEN, pero es una PEN muy pequeña, no son de 2 vatios, pero Ok, se más o hizo, menos como tenemos algo una a celda, más o escala, menos. correcto, sí, algo a escala para indicar todo el ciclo renovable, no todo el ciclo de hidrógeno verde. Producción con unos pequeños paneles, la Claro, electricidad, la generación de hidrógeno con agua y la utilización en la misma vivienda. Una pequeña maqueta hicimos aquí, justo con el ingeniero Denis Cortés también, que nos ayudó en la materia integradora. Entonces, cuando quieran, deseen, pues pueden venir a conocer porque los estudiantes la dejaron aquí, la tenemos aquí en el CIDIS. Eso nomás era. muchísimas gracias, Wilton. Sí, en las iniciativas académicas que se están trabajando aquí es SPOL, y nos gustaría ver más adelante ya en iniciativas comerciales, ¿no? Algo ya de corte ya que esté operando, ¿no? Digamos más, manteniendo una radiobase y digamos ya a largo plazo ver inclusive generación ya. Por ejemplo, esta planta que yo les presenté el día de hoy es modular y no necesariamente tienen que haber 17.5 megas. Pueden instalar dos, tres plantas y se va haciendo más grande. Eh, Nos permitiría también tener una discusión con el tema de la ley de agua, ya, porque también habría que incluir también allí el tema del agua, ¿no? Se me pasó decirles, por ejemplo, que para lo que se estimó, ya teníamos considerado tener la planta instalada cerca de la zona de donde está Paute, más o menos por una zona por allí, por el Azuay, Cuenca, y utilizar el agua de Cuenca, ¿no? Nuevamente ocurre también ahorita un inconveniente allí con la distribución de agua en Cuenca actualmente y todo, pero vale, tenemos que ir caminando y involucra también hacer el fortalecimiento de muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero la disponibilidad de agua también hay, ¿no?
y tendríamos que también tener el mecanismo para uso de agua para este tipo de cosas, ¿no? Que es novedosa, ¿no? No es consumo humano, no es refrigeración, que es ahora, no, ¿para qué vas a utilizar el agua? El agua se va a transformar en energía pura. Y dicho sea de paso, voy a liberar oxígeno. Entonces, todas esas cosas son interesantes, ¿no? No sé si tienen alguna duda más. María Angélica, entonces, bueno, ha sido un gusto compartir con Sí, todos. Yo realmente ya me tengo que retirar. sí, así es. Agradecemos, gracias al doctor Ángel Recalde, no se preocupe. Agradecemos a todos, a los profesores, invitados, estudiantes que han asistido a esta charla FIEC. Les damos gracias. Doy paso al departamento técnico para la toma de una fotografía. Gracias. Le hacemos la más cordial invitación para que puedan activar sus cámaras para poder realizar la captura de pantalla. Y damos unos minutos a que se puedan conectar. Ok, perfecto. Vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. Déjame hacer la configuración aquí un ratito. Perfecto. A la cuenta de 3 vamos a realizar la captura de pantalla. 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. La charla FIEC ha concluido. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctor Recalde. Gracias, estimados invitados, profesores. Buenas tardes. Gracias. Gracias.